Entendemos el valor de la lectura y nos planteamos la meta de convertirnos en lectores ávidos y sofisticados. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? En este video te voy a compartir las prácticas que he aprendido de la psicología cognitiva y de lectores avanzados, gente como escritores, estudiantes de filosofía y doctorados, personas que su profesión les exige leer mucho y leer bien. Y vamos a ver el fundamento científico de por qué funcionan. Hagámoslo. Número 1. Despierta tu curiosidad. Muchas personas se autoproclaman tener un span de atención muy reducido. Y es que la tendencia en la actualidad es efectivamente que el tiempo que podemos prestar atención continua se va reduciendo gradualmente. Esto es debido principalmente a todos nuestros dispositivos electrónicos que constantemente nos están enviando notificaciones y el tipo de contenido que se crea desde películas, series, videos, incluso anuncios publicitarios y juegos. Todo este tipo de estímulos son muy variables, muy llamativos y esto estimula nuestro cerebro de una forma muy particular. En ese sentido, los libros están en desventaja, al menos de inicio, porque antes de empezar a leer, empezar a involucrarte con el contenido y que tengas una buena estimulación cognitiva, los libros no son más que una página estática, es papel y letras. Entonces, ¿cómo podemos ponerlos en una posición más favorable para competir con todos estos estímulos con los que nos bombardean todo el tiempo? Necesitamos introducir nuestro mecanismo natural de estimulación, la curiosidad. Esto te va a ayudar a elegir un libro que te interese, que te mantenga atento y que te mantenga con deseos de seguir leyendo. Para elegirlo, puedes plantear una pregunta que quieras responder o un problema que necesites resolver. Puede ser desde qué teorías hay sobre el origen del universo, hasta qué pasó en la Inquisición, cómo vivía la gente en los campos de concentración de Auschwitz, o cómo puedo mejorar mis finanzas personales, o cómo piensan los grandes ejecutivos. Ya que tengas una pregunta o un problema importante para ti, tu tarea es investigar qué libros existen al respecto, y te aseguro que sobre cualquier tema hay más de uno, así que tendrás de dónde escoger. Otra forma de hacerlo también es elegir un autor del que quieras conocer más a fondo su pensamiento. A mí me pasó una vez que vi una entrevista aquí en YouTube con el Dr. Gatzad y en ese momento dije, tengo que leer su libro porque tengo que conocer más a fondo su postura, sus argumentos. Y así me pasó también con Robert Greene, que se convirtió en uno de mis autores actuales favoritos. Puede ser una corriente filosófica o un pensador de la antigüedad. Y si prefieres la ficción, elige qué tipo de historia te gustaría leer. ¿Te gusta la ciencia ficción, las novelas distópicas, la fantasía, el romance, los dilemas existenciales? Siempre hay de dónde elegir. Y esto funciona porque la curiosidad estimula al sistema dopaminérgico. Lo que ocurre es que tu cerebro libera un neurotransmisor llamado dopamina que al actuar bajo ciertas regiones cerebrales hace que desees hacer algo. Y esto te va a aumentar muchísimo la probabilidad de iniciar la lectura. Y una vez que vayas adquiriendo el hábito, te va a aumentar las probabilidades de mantenerlo. Número 2. Entiende el propósito de tu lectura. Y es tan sencillo como responder a la pregunta, ¿por qué lees? Si tú estás leyendo para acumular un cierto número de libros al año, quizás no sea la meta más adecuada, porque esto mete una presión por simplemente alcanzar ese número y ni lo disfrutas, no haces buenas elecciones y no aprovechas al máximo ese tiempo de lectura. Si tú lees simplemente para disfrutar, para entretenerte, para pasar el tiempo y de paso adquieres algo de cultura general, es totalmente válido. Y de hecho, créeme, aunque no estés súper concentrado en adquirir esa sabiduría, igual vas a contemplar otro punto de vista, igual vas a absorber algo del conocimiento que te aporte el autor. E incluso puedes adquirir lecciones de vida muy, muy valiosas sin darte cuenta. Si tú lo que quieres es extraer toda la sabiduría contenida en un libro y que tenga el potencial de transformar tu vida, ya estamos pisando otro territorio. Y esto es muy importante de estipular porque determina tu enfoque y tu velocidad de lectura. Ojo,
Ser un buen lector no necesariamente significa leer más rápido. Es mucho más valioso leer a la velocidad adecuada para no sacrificar la comprensión ni la retención de información. ¿Qué pasa cuando leemos más rápido de lo que deberíamos? Se pone en marcha en el cerebro un proceso llamado atención parcial continua. Con esta analogía se va a entender mucho mejor. Tu atención es como una luz. Piensa en las luces láser. Son chiquitas, son enfocadas, tienen muy alta energía y por eso mismo tienen la capacidad de transformar. A tal grado que los láseres se usan en la industria para hacer cortes, tienen muchísimas aplicaciones cosméticas y en la medicina es muy benéfico. Del mismo modo, la atención enfocada tiene el poder de transformar tu cerebro y tu mentalidad. Ahora piensa en una luz tenue y difusa colocada en medio de una habitación muy oscura. Es posible que sí, la luz ilumine un poco y te ayude a ver varias cosas simultáneamente, pero se pierde mucho detalle, y si tú intentas trabajar con esa luz, vas a terminar con la vista cansada. La atención parcial continua es esa luz tenue y difusa que solo te lleva a un nivel parcial de entendimiento y además te cansa. Porque lo que motiva este tipo de atención es el deseo en no perderse de nada. Y esto nos coloca en un estado alerta, que consume más recursos fisiológicos de nuestro cuerpo. Es como un estrés muy ligero. Y eso te hace sentir abrumado y, por supuesto, sacrifica tu nivel de comprensión y lo que recuerdas después de la lectura. Si quieres prestar atención profunda, no tengas miedo de disminuir la velocidad en las partes difíciles. No tengas miedo de releer una oración o una página completa. Y no subestimes el valor de tomar buenas notas. En otro video te comparto cómo hacerlo junto con otros tips de lectura. Número 3. Si quieres leer más rápido, tienes que leer más. Lamento decepcionarte, pero no hay atajos que no sacrifiquen el nivel de comprensión. Yo sé que hay muchas técnicas de lectura rápida, que si la visión periférica, que si eliminar la subvocalización, que si solo leer la mitad de arriba y no son muy efectivas. Sí te van a hacer leer más rápido, pero no vas a leer con la misma profundidad. No hay más que leer más y más allá de eso es leer consistentemente. Te voy a explicar por qué. ¿Recuerdas cuando aprendiste a leer? ¿O has observado a un niño pequeño aprendiendo a leer? Al principio es muy lento, porque el cerebro apenas se está familiarizando con la forma de las letras, entonces se tiene que ir letra por letra. Ya que va un poquito más avanzado, aprende ciertas combinaciones de letras y cómo suenan fonéticamente. Siguiente etapa, ya puede percibir palabras completas. Un nivel todavía más avanzado es percibir frases completas. Por ejemplo, si yo te presento un buenas tardes o un por lo tanto, te aseguro que lo puedes leer de un solo vistazo y entender de inmediato el significado, porque tu cerebro ya está muy familiarizado con estas pequeñas frases, estas combinaciones de palabras. Tu cerebro cada vez puede manejar unidades más y más grandes. Va de la letra a la frase, gracias a un proceso de aprendizaje conocido como consolidación. Ahí tu cerebro fortalece ciertas conexiones neuronales que le son muy útiles y desvanece otras que salen sobrando. Y esto te vuelve más eficiente y solo se desarrolla con la repetición. La segunda razón es el vocabulario. Cada vez que tú encuentras una palabra que no conoces, esto interrumpe por completo el flujo de lectura. Entre más lees, más palabras entiendes y más fluida se vuelve la lectura. ¿Qué hacer cuando encuentras una palabra nueva? Mortimer Adler, editor de la Enciclopedia Británica y doctor en filosofía, recomienda que no pares. Termina ese párrafo o esa sección y trata de deducir el significado de la palabra a partir del contexto y a partir del resto de las palabras claves que sí entiendes de ese texto. Una vez concluida tu sesión de lectura, entonces sí puedes buscar el significado de esa palabra simplemente para corroborar o corregir. Y esto coincide con la neurociencia, pues está comprobado que aprendemos más de estos desafíos
desafíos, en este caso tratar de deducir el significado, incluso si nos equivocamos, que de estudiar directamente el significado de la palabra de otra fuente. Para aplicar estas prácticas y extraer el máximo de tu tiempo de lectura, el requisito es que tengas un nivel al menos decente de concentración. Déjame compartirte algunos aprendizajes para mejorar tu concentración. Acompáñame en este video.